Este es un Pagani Huayra Roadster y es uno de los superdeportivos más locos que existen. Los números son impresionantes: 750 caballos, 760 libras de torque y 3 millones de dólares. Y solo tenemos 100 unidades para todo el mundo, pero es aún más loco que todo eso, y hoy te enseñaré a qué me refiero. He tomado prestado este Huayra de CNC Motors, que es un concesionario de coches exóticos aquí en el sur de California. Tiene un inventario asombroso que va desde superdeportivos de varios millones de dólares hasta cosas antiguas y raras. Puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, tienen una exposición totalmente increíble donde lo ves todo. Puedes ver más información si lo deseas sobre CNC Motors en la descripción. Pero volviendo a lo de hoy, y con este Pagani, ya revisé el Huayra Coupé hace unos meses, pero era varios años más antiguo que este. Y hay algunas diferencias importantes. La diferencia más grande, por supuesto, es la capota convertible. El Huayra Roadster es mucho más raro que el modelo Coupé y también es considerablemente más ligero. Este coche pesa alrededor de 1.200 kilos, aproximadamente unos 68 kilos más ligero que con techo. Pero los números siguen siendo impresionantes. Como dije, 750 caballos, 760 libras de torque, y utiliza el mismo motor V12 de Mercedes AMG del Coupé. Alcanzará el 0 a 100 en unos 3 segundos y sí, tiene un valor de unos 3 millones de dólares, tal vez más, ya que se venden tan raramente que es difícil obtener una buena estimación del valor del mercado actual. Y hoy voy a revisarlo. No voy a mostrarte cada detalle, ya que puedes ver mi revisión anterior del Huayra para eso, pero voy a mostrarte todas mis características y peculiaridades favoritas. Luego lo sacaré a la carretera, lo conduciré y le daremos una puntuación. Bien, voy a comenzar con algunas de las diferencias entre el Roadster y el Coupé. El Roadster es un poco diferente, la diferencia más obvia es muy evidente, pero hay mucho más. Como por ejemplo que Pagani te recuerda muchas veces que esto es un Roadster. En la parte trasera tienes un emblema que dice Roadster, junto al que dice Huayra. Roadster está en una fuente completamente diferente. Curiosamente, pasando las ruedas también dicen Roadster, solo para asegurarse de que sepas que estas ruedas no van en algún coupé apestoso, sino en un genuino Roadster. Abres la puerta del Huayra Roadster y tienes Roadster bordado en el panel de la puerta, recordándote una vez más que estás en el Roadster. Sentado en el coche pero sin mirar el panel de la puerta, no te preocupes, te lo recuerdan nuevamente con la palabra Roadster que está impresa una vez más aquí, solo para informarte sobre lo que estás conduciendo. ¿Aún tienes problemas para entender lo que estás conduciendo? Bueno, pues cuando sales del coche lo tienes en el pestillo. Hay dos posiciones para el pestillo de la puerta. Tienes puerta abierta o Roadster. Cambias la palanca y puedes salir. Debes confirmar que sabes que estás en un Roadster antes de salir. Y si todo eso no ha sido suficiente, ¿qué tal el hecho de que incluso han impreso la palabra Roadster en el altavoz detrás del reposacabezas? No tiene el nombre de una compañía de audio, solo dice Roadster, nuevamente recordándote lo que conduces. Pero de todos modos, una vez que ya sabes que estás en un Roadster, pasamos a otras cosas como por ejemplo el techo y cómo quitarlo. En realidad es bastante fácil de hacer, solo esta pequeña lengüeta en la parte superior de la que tiras. Se desengancha y lo haces en ambos lados. Luego el techo ya se puede quitar y es tremendamente ligero. Así que una persona puede levantarlo y llevarlo consigo quitándolo sin más. Es simple. Si quieres volver a colocar el techo, eso también es bastante sencillo. Alinéalo en el lugar exacto en la parte superior, donde lo quitamos antes. Es muy ligero para que cualquiera pueda hacerlo y luego en el interior mueves esos pestillos en su posición para asegurarlo y ya queda fijo.
Es muy fácil considerando lo complicados que son algunos de estos techos desmontables en coches exóticos. En el Lamborghini Murciélago Roadster es como un trabajo de media hora para 2 personas. Este es bastante simple. Y hablando del techo, proporciona uno de los beneficios distintivos del Huayra Roadster. La conducción al aire libre, por supuesto, pero también la ligereza. Como dije, el Huayra Roadster es unos 68 kilos más ligero que el coupé, y una de las razones es ese panel del techo de fibra de carbono que hace que las cosas sean más ligeras, mientras que la mayoría de los convertibles tienen todo tipo de componentes que hacen que las cosas sean más pesadas. Otro contribuyente a la ligereza del Huayra Roadster son las puertas. Puedes ver que este coche tiene puertas de apertura normales, como en la mayoría de los coches, en contraste con el Huayra Coupé, que tiene puertas que se elevan, las cuales añaden complejidad y peso en comparación con estas puertas normales. No hay tanta puerta, lo que ayuda a que el coche sea un poco más ligero y menos complejo. A pesar de que las puertas ya no se elevan en el Huayra Roadster, la forma de abrirlas aún es genial. Te acercas a la puerta, metes tu mano en esta abertura y luego es como un interruptor basculante, lo empujas hacia arriba y la abres, mucho mejor que la mayoría de las manijas normales. Hablando de las puertas y de acceder al interior, una cosa interesante en las puertas es que hay una cerradura de llave visible, lo cual me resulta muy raro. Este es un coche muy hermoso y cada detalle está completamente pensado, pero tienes esa cerradura de llave bastante fea en la puerta. Parece ser la única omisión en el magnífico Huayra. Y hablando de la llave es una de mis partes favoritas del Huayra. Eso se debe a que esta es la llave. No parece una llave aburrida como la de los demás. Es un coche. Y no solo un coche, es un Pagani Huayra. Y no solo un Huayra, sino que lo volteas y en realidad dice Huayra Roadster. Hicieron llaves especiales solo para el Roadster, así que no tienes que tener la misma llave que un dueño de un coupé plebeyo. Es posible que te preguntes, esta llave es un coche, pero ¿cómo la usas? Y la respuesta es que desprendes esta parte delantera y ya puedes ver la llave. Esa es la parte que insertas en el coche, la giras y, bueno, enciendes y te vas. La parte delantera solo es una cubierta sobre la llave para completar el aspecto del coche. Algunos espectadores notarán que cuando quitas esa parte delantera del Huayra, lo que queda se parece sospechosamente a una llave de Mercedes-Benz. Y tiene sentido porque el Huayra utiliza un motor del tren motriz del Mercedes-Benz, por lo que tiene sentido que la punta de la llave también se conecte a una ignición de Mercedes-Benz. Pero si te fijas más de cerca, puedes ver las piezas laterales plateadas en la llave. Y creo que este Pagani simplemente tiene un llavero tradicional de Mercedes-Benz. Aquí está la llave del Huayra. Y se ven las piezas plateadas en los lados. Y esta es mi llave normal de Mercedes-Benz. Creo que solo colocaron un coche alrededor de una llave tradicional de Mercedes-Benz. Otra prueba son los botones de bloqueo-desbloqueo que están exactamente en el mismo lugar donde los encontrarías en una llave de Mercedes-Benz, pero un poco elevados, y creo que cuando presionas el botón de bloqueo-desbloqueo en el Pagani es lo mismo que cuando presionas el llavero de Mercedes-Benz oculto en su interior, lo cual es una situación interesante y bueno, no obstante me gusta la llave. Cuando entras al coche tienes 2 opciones diferentes en cuanto a la llave. Es una llave de proximidad, lo que significa que detecta cuando estás dentro del coche. Puedes presionar el botón de encendido y apagado en el centro de la consola central y el coche se encenderá de inmediato. O tienes una segunda opción donde puedes insertar la llave en la consola central. Hay una pequeña ignición y pones la llave ahí. La giras y eso encenderá el coche de inmediato también. Puedes hacer cualquiera de las dos porque no importa realmente. Cuando entras en este coche, lo primero que notas es el trabajo en los detalles. Es absolutamente hermoso, y cada detalle solamente ha sido pensado y fabricado para que sea magnífico. Los detalles son realmente impresionantes cuando te subes, y comienzas a entender de dónde viene una etiqueta de precio de 3 millones de dólares. Voy a comenzar mostrándote algunos de mis detalles favoritos, pero antes de hacerlo, una nota rápida. Gran parte de este interior está inspirado en una aeronave vintage. Tenemos un tema de aviación vintage que se extiende por todo el interior de este coche, y eso ayuda a explicar algunos de los detalles geniales, como por ejemplo las hélices en el volante.
Si miras en el lado derecho, tenemos esta hélice. Y no es solo un adorno. Son los botones para pasar las pistas del estéreo. Presionas hacia arriba o hacia abajo y cambiará de pista. Parece una hélice. Y es un detalle genial. A la izquierda tienes lo mismo. Este es para el control del volumen del estéreo, para ponerlo como quieras, presionando tu hélice del volante. Y este tema tan bonito continúa en la consola central, con los controles del clima. Aquí se ven. En los extremos tienes el aspecto de hélice y en el medio tienes algo similar. Estos botones se sienten muy bien al presionarlos. Mucho mejor que los controles para el clima de cualquier coche. Puede que no sean tan funcionales o fáciles de usar, pero el aspecto es absolutamente magnífico, una atención fantástica al detalle. Y el tema de la aviación continúa con los interruptores basculantes. Si te mueves al centro de la consola central, tienes dos interruptores sin etiquetas. Estos son los elevalunas eléctricos para subir y bajar las ventanas. Presionas este interruptor con el estilo de avión y es el interruptor de ventanas más genial en toda la industria automotriz. Y aún tenemos más en la parte superior de la consola central. Tienes estos 4 interruptores en el medio para el desempañador, antinieblas y cerraduras de las puertas y las alas. Muy genial. Una vez más, mueves los interruptores para activar estos elementos con una apariencia muy buena. Y este tema continúa también con el abridor de las puertas. No tienes una cerradura interior normal, sino que tienes este pequeño interruptor de puerta, abierta y row start. Para salir, lo mueves de la puerta abierta a row start y así se abre. Claramente uno de los mejores abridores de puertas de toda la industria. Pero mi interruptor favorito en este caso es el de las luces del techo junto al espejo retrovisor. Es exactamente como los de las ventanas eléctricas, pero son para el techo. Pagani quiso idear la forma de convertir esta acción en algo muy especial y eso es exactamente lo que hizo. Tocas uno de esos y sientes que acabas de hacer algo muy importante en un avión antiguo. Y el siguiente elemento genial en este interior, volviendo a la consola central, es la palanca de cambios, y específicamente me encantan las conexiones expuestas en la palanca. Puedes ver cuando cambias de marcha y la conexión que está haciendo su trabajo, siendo visible y además súper especial. En todos los coches los esconden, pero en este han logrado que se vea completamente hermoso. Y hablando de la palanca de cambios, el funcionamiento de esta palanca es una de mis cosas favoritas en el Huayra. No funcionaba con el tren motriz de Mercedes-Benz, pero nos dieron algo mejor, esta palanca de cambios que básicamente replica la experiencia de una manual. Puedes moverla hacia arriba o hacia abajo para bajar y subir de marcha y la sensación y el sonido son perfectos. Escucha. Obviamente se escucha ese clic. Como si estuvieras cambiando de marcha en una transmisión manual en un coche italiano antiguo, pero va más allá de eso y la sensación es perfecta. Tiene la cantidad justa de resistencia para que sientas que estás cambiando de marcha y es una forma fantástica de hacer una palanca de cambios automática. Otro elemento que me encanta es que no solo los interruptores, sino que los diales también tienen un aspecto muy genial, tienen un estilo de avión vintage. Puedes encender los faros en el lado izquierdo del volante y tienen un aspecto también muy guay. Y una operación súper buena. Lo mismo en el lado derecho. Este controla el modo de conducción y me encanta cómo se ve. Como si fuera la punta del frente de un avión y es muy bonito. Y es lo mismo en la consola central para el volumen. Una vez más, tienes este dial muy especial con aspecto diferente y mucho mejor que cualquier cosa que obtendrías con una perilla de volumen normal. Otros controles en este interior que valen la pena mencionar porque son muy especiales serían volviendo a la parte superior de la consola central. Con este interruptor de las luces de emergencia para activar, tiras y se encienden. Nuevamente tienen esa sensación de coche antiguo y es muy genial. Y hablando de las luces de emergencia, para activar las luces direccionales tienes botones en el volante. Tenemos un botón para el intermitente derecho que presionas y se enciende el derecho. Y lo mismo para la izquierda, presionas al izquierdo y se enciende. Bastante simple, pero bastante genial de ver. Continuando con el tema vintage de aeronaves hermosas, pasamos al conjunto de medidores, que es absolutamente hermoso. Solamente mira esto. Es fantástico.
Parece un reloj fino o tal vez incluso mejor que eso, una pieza magnífica para los medidores. Echa un vistazo al velocímetro porque es una unidad individual, un velocímetro absolutamente hermoso, un conjunto de medidores muy especial. También tiene una pantalla que nunca verás en ningún otro coche y sería la pantalla de horas del motor. Está en la parte superior del conjunto de medidores sobre esta pantalla y muestra cuántas horas ha estado en funcionamiento el motor. Sí, tenemos odómetro, pero las aeronaves antiguas medían su uso en horas, así que el Huayra también. Finalmente, el último elemento del conjunto de medidores que vale la pena señalar es esa pantalla en el centro del conjunto de medidores, que es bastante estándar, te dice exactamente lo que esperarías, tienes la temperatura y la hora, después de eso muestra la velocidad a la que vas, tu combustible y todas esas cosas. También muestra tu odómetro y puedes ver que este coche ha recorrido unas 800 millas, no ha tenido mucho movimiento, pero de todos modos es tu conjunto de medidores y esa pantalla. Aquí hay un elemento que apuesto a que ni siquiera los fanáticos obsesionados con Pagani conocían. Hay un botón rojo oculto debajo de la columna de dirección, sin etiquetas, oculto en su lugar. ¿Para qué es? Bueno, pues resulta que este coche tiene un sistema de ahorro de batería. Si dejas este coche parado durante días y semanas y la tensión de la batería comienza a disminuir, el coche apagará automáticamente la batería cuando alcance cierta tensión para preservar la vida útil de la batería. Luego, cuando entras en el coche y piensas que tu batería está muerta, en realidad no lo está. Se ha apagado automáticamente para preservarla. La enciendes de nuevo presionando ese botón rojo y tu coche arranca de inmediato. Y de esa manera nunca tienes que lidiar con una batería descargada por dejar tu Pagani estacionado. Pasamos a la guantera en el Huayra, que tiene un método de apertura interesante, no hay una cerradura habitual. Sin embargo, tiras de esta cosa circular y se abre. Y así es como entras en la guantera y encontrarás el manual del propietario, y hay varios elementos interesantes que hay que mencionar en el manual. Mi favorito está en la página 41, donde habla sobre reemplazar la batería de la llave. Y específicamente dice, si la batería de la llave necesita ser reemplazada, comuníquese con un centro de servicio autorizado de Pagani. Vale, ¿y dónde está tu centro de servicio de Pagani local? Pues tenemos en California, en Nueva York, en Miami y en Texas. Hay 6 en todo el país. Así que si vives en Chicago y la batería de tu llave de Pagani se agota, pues buena suerte. ¿Por qué Pagani necesita que te pongas en contacto con tu concesionario si la batería de la llave se agota? Pues sospecho que es porque Pagani no quiere que descubras que tu llave de Pagani en realidad está envuelta en un simple llavero de Mercedes-Benz. Por eso quieren que la llave la lleves al concesionario y lo hagan por ti. Así no te enteras. Otro elemento interesante en el manual es que siempre he querido saber qué hacen estos círculos en los asientos. Sé que hacen algo para el ajuste del asiento, pero siempre he querido saber específicamente el qué. Así que lo busqué en el manual y resulta que la palabra asientos no aparece en el índice. Nada sobre ellos. En su lugar, debes ir a ajustar los asientos bajo la letra A, que es donde encontrarás los asientos en el manual de Pagani. Vale, pues ya estoy aquí y dice que puedes usar el dial del asiento para cambiar la inclinación del asiento hacia adelante o hacia atrás. Por supuesto, giro el dial y no pasa nada. Así que no tengo ni idea de lo que se supone que significa la inclinación del asiento. Y por cierto, si alguna vez has querido saber cómo es el manual de un Pagani Huayra, aquí lo tienes. Parece un manual de coche normal, excepto de que tiene un Huayra Roadster en la portada. Y si quieres saber cómo es la bolsa del manual del Huayra, pues bueno, aquí la tienes. Muy bonita, combinando con el interior, y encaja perfectamente en la guantera. Lo metes ahí, cierras y listo. Pasamos al almacenamiento interior en el Huayra, más allá de la guantera. Tenemos algunos lugares diferentes. Uno está en la consola central. Abres esta correa de cuero y tienes espacio de almacenamiento, y si te mueves hacia arriba, entre los asientos, abres otra correa de cuero y tienes otro lugar de almacenamiento. Pero lo más interesante es que si subes aún más, puedes abrir otro compartimento de almacenamiento y este contiene una bolsa que dice Huayra Roadster.
¿Y qué tenemos en esta bolsa? Pues la abres y tienes como un chaleco de seguridad y el gancho de remolque en caso de que tengas que ser remolcado. Muy interesante de ver, pero lo más interesante es que hicieron una bolsa solo para el Wayra Roadster con esas cosas. El coupé tiene su propia bolsa, pero seguro que menos impresionante. Pasamos a hablar sobre los óvalos, que es el logotipo de Pagani con la palabra Pagani impresa en un óvalo. Y han llevado ese tema de óvalos por todo el interior, incluso en lugares donde no lo esperarías. Por ejemplo, en el centro del volante tienes un diseño ovalado. Y si avanzamos, hay muchos óvalos en el interior. Por ejemplo, el cierre de la manija de la puerta que está montado en otro óvalo. La consola central, que es un gran óvalo desde la palanca de cambios hasta el compartimento de almacenamiento. ¿Y qué hay del hecho de que el centro de los asientos tenga un gran óvalo en él? Es un agujero y tiene forma de óvalo, por supuesto. Pero mi óvalo favorito en este interior es el del espejo retrovisor. Puedes ver que el óvalo aparece y si bajas el parasol del pasajero, tienes otro espejo ovalado. Creo que es la misma pieza. Puede parecer que el del medio es un poco más grande debido a la perspectiva, pero si lo miras bien, son del mismo tamaño. Creo que cada coche viene con dos espejos retrovisores y uno es para el parasol del pasajero. Hablando de eso, tenemos una pequeña diferencia entre los espejos en el Wayra. Interruptores, diales y palancas, y no hay ajustador de espejos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vas al sistema de infoentretenimiento, encuentras el ítem marcado como espejos y luego puedes moverlos en esta pantalla arriba, abajo, de lado o como desees. Y como puedes ver, los espejos se mueven en tiempo real a medida que presionas en la pantalla, muy inusual. Pensaba que habían hecho alguna palanca o interruptor, pero esta es también una forma muy especial de hacerlo. Pasamos al exterior del Wayra, pero antes de hacerlo quiero hablar sobre cómo salir. Cuando te dispones a salir de este coche especial y exótico, piensas que tendrá una puerta realmente pesada y voluminosa con la que debes tener cuidado. Pero en realidad es todo lo contrario, debido a la fibra de carbono, es súper ligera. Muy ligera, de lo que obtendrías en casi cualquier otro coche. Tienes una puerta ligera y simple. Obviamente aún debes tener cuidado. Antes de pasar al exterior, hay un par de elementos interesantes que vale la pena mencionar que se ven mejor vistos desde esta posición. Quiero empezar con el equipaje detrás del asiento. Mueves el asiento hacia adelante y puedes sacar esta pieza de equipaje ajustada que está diseñada para ir justo en este lugar, lo que hace que esto sea bastante práctico. Además, en ambos, combina con el interior y te ayudará a añadir más espacio de carga a tu Wayra. Además, detrás del asiento tienes una bolsa de cuero personalizada para una chaqueta. Así que si te diriges a una importante reunión de negocios, puedes guardar tu chaqueta en esta bolsa justo detrás del asiento de tu Pagani de $3 millones. Han creado una bolsa especialmente para esto y la tenemos en ambos lados. Pero de todos modos, pasando al exterior del Wayra, un elemento interesante en la puerta es un óvalo en el exterior. Y dentro de ese óvalo hay otro óvalo que dice Pagani. Y con la palabra Roadster. Es como si todos los temas de este coche se fusionaran en este punto. Otro detalle interesante es el intermitente en el lateral del coche. Es obligatorio en algunos países, así que Pagani cumple con ese requisito montándolo en la puerta. Otro elemento interesante en el exterior del Wayra son los espejos, que claramente son muy inusuales. Están montados en el guardabarros delantero en un poste curvo que los lleva hacia afuera. Es un diseño muy extraño y la forma del espejo en sí es rara. Me han dicho que pretende parecerse a un ojo, específicamente al ojo de una mujer hermosa mirándote mientras conduces. Pero, en cualquier caso, los espejos son los aspectos más evidentes e inusuales en el Wayra. Los espejos, al estar montados donde están, son de lejos el punto más ancho de este coche y si quieres circular por una calle estrecha, podrías tener problemas porque los espejos podrían golpear cualquier cosa. Afortunadamente, puedes plegarlos. Los pliegas y ya está.
Ahora el espejo está fuera de peligro y el coche se ha vuelto más estrecho para ir por una calle estrecha. Pasamos a la parte delantera del Guaira y específicamente a la nariz. Pagani las llama alas, que, independientemente de cómo quieras llamarlas, puedes controlarlas con el interruptor marcado como wings, que ya te mencioné. Puedes ajustar su posición, lo que cambia la forma en que fluye el aire alrededor del Guaira, y modifica la aerodinámica para un mejor rendimiento en la pista o en la calle o donde sea. Y hay un conjunto similar de estas aletas en la parte trasera, también controlables, y puedes cambiar para la conducción que quieras hacer. Ya que estamos hablando de la parte trasera del Guaira, pues abrámoslo, lo cual es un procedimiento interesante. Lo primero que debes hacer es abrir las puertas, porque ahí es donde se encuentra todo lo que mantiene la parte trasera fija. Luego debes deshacer esta correa de cuero rojo, que es lo primero. Tenemos una a cada lado, en el lado del conductor y en el del pasajero. Cuando hayas quitado las correas de cuero rojo, tiras de esta lengüeta roja hacia arriba para desenganchar el compartimento trasero, y una vez más, tienes uno a cada lado, y cuando lo hayas hecho, puedes abrir la parte trasera del coche y revelar el motor. Podrías pensar que es muy intimidante abrir la parte trasera del Guaira porque es una pieza gigante, pero de nuevo, es muy ligero, muy fácil para una persona, sin ningún problema, pero sabiendo cuál es el precio, sigue siendo un poco intimidante. Lo interesante de abrir la parte trasera es que, aunque sea intimidante, realmente vale la pena, porque debajo de la cubierta del compartimento trasero de este coche hay un conjunto increíble de piezas, motor y suspensión. Absolutamente hermoso. Realmente parece una obra de arte con todo desmontado. Y esto no es algo que suelas ver al entrar en el compartimento del motor de un coche. A menudo está sucio, las cosas están colocadas a conveniencia, pero aquí no. Es tan increíble y bellamente hermoso. Además de la belleza, hay algunas cosas interesantes en este enorme compartimento del motor. Una de ellas son las cajas de equipaje. Puedes ver aquí en el lateral que tenemos otra correa de cuero también roja. Y si quitas esa correa, incluso en la hebilla, en el lateral de las correas, dice Pagani dentro de un óvalo, lo cual es un detalle sorprendente. Todo al completo fue pensado para este coche, pero de todos modos, si quitas esta correa en este compartimento, lo abres, encontrarás dentro de ella una bolsa con un juego de equipaje a medida. Una vez más, un equipaje absolutamente hermoso diseñado para ajustarse perfectamente en este lugar en tu compartimento del motor. Así que nuevamente puedes agregar más carga y practicidad a tu Pagani. Y pasando a otros elementos interesantes en este compartimento del motor, uno de ellos es que en la parte trasera del lado del conductor, la tapa del aceite del motor es donde introduces el aceite en tu Pagani. Es una tapa muy hermosa. Nuevamente con el logotipo de Pagani. Por supuesto, otro elemento que encuentro especialmente interesante en este compartimento es la cantidad de logotipos de AMG que tienes aquí. Muchos fabricantes de superdeportivos obtienen motores de alguien para ocultar un poco el hecho de que no es su motor, pero Pagani parece estar orgulloso. Tienes logotipos de AMG en la cubierta del motor al lado de los logotipos de Pagani. Están agradecidos y orgullosos de que AMG les esté suministrando este monstruoso V12. Una de las cosas que me encantan absolutamente es la situación del escape. Simplemente echa un vistazo y verás que tienes el logotipo de Pagani en cada pieza. Es muy hermoso. Una obra de arte completa y también un escape funcional en uno, realmente genial. Y cuando lo ves desde fuera del coche también se ve exactamente lo que esperarías de un sistema de escape de un coche de 3 millones. Por supuesto también suena bastante bien, escucha esto.
hemos cubierto el compartimento trasero y pasamos al compartimento delantero, que se abre de manera muy similar al compartimento trasero. Abres las puertas, eso expone los pestillos y las correas de cuero, y luego tienes que deshacer la correa de cuero en ambos lados, la del lado del conductor y la del pasajero. Deshaces las lengüetas rojas que mantienen el compartimento delantero fijo y solo entonces puedes abrir el compartimento delantero, revelando un gran área de almacenamiento. Excepto de que no existe. No hay almacenamiento en el compartimento delantero y cuando abres este panel delantero solo ves más fibra de carbono. Tienes un panel superior de fibra de carbono y luego más fibra de carbono. No hay nada práctico que puedas hacer en este compartimento delantero. Pero aún así luce hermoso con esos magníficos toques dorados y la suspensión. Y finalmente, hablando de abrir todos los compartimentos, aquí lo tienes, el coche completamente abierto. Es algo único, aunque diré que la versión coupé parecía más interesante completamente abierta debido a que las puertas se elevaban, en lugar de puertas normales. Pero aún así, con este coche, retirar toda la carrocería lo hace lucir muy extraño con todo abierto, siendo muy genial poder abrirlo todo. Y esos son los detalles y características del Pagani Huayra Roadster. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera para ver cómo se conduce. Bien, conduciendo el Huayra Roadster. Siempre me preguntan, oh, ¿debe ser tan genial conducir estos coches tan caros? Y la respuesta es que no. El Huayra Roadster es muy caro. También me dicen que debe ser bastante divertido y la respuesta es que no, realmente preferiría no hacerlo porque, bueno, a ver, es divertido pero también es una enorme cantidad de presión y estás nervioso todo el tiempo. Aquí dañar algo puede ser un error de 50 o 80 mil dólares. En la carretera rápidamente refleja mis sentimientos con el coupé. Este es un gran tren motriz del SL65 Black Series o esos Mercedes. Es un poco inusual en un coche deportivo de alto rendimiento exótico como este. No tiene la misma sensación frenética que tiene un Aventador, donde todo es como vamos a ir rápido y más rápido. Es más como un tren motriz de alta velocidad y me sorprende un poco que optaran por eso. Los espejos son muy interesantes, están montados en el guardabarro y ofrecen un campo de visión bastante bueno. El problema es que el control está en la pantalla y si quiero mover un solo centímetro tienes que ir allí. Y hacerlo es un gran problema. Sentado aquí se siente mucho más compuesto que muchos otros exóticos, ciertamente son algo más lujosos que Koenigsegg, incluso que la Ferrari, que se sienten mucho más locos. Le voy a dar un poco. ¡Wow! Así es súper rápido. Esa mecánica de Mercedes-Benz está ajustada para ofrecer aún más potencia que sus modelos con 640 caballos. La transmisión siempre ha sido discutido como un punto débil en este coche, sí que ralentiza un poco tu velocidad de aceleración. Una caja de cambios dual sería una mejora. En el momento en el que salió estaba bien, todo era así. Pero ahora en el mundo del doble embrague, hemos conducido el Chiron, Koenigsegg y es difícil justificar este antiguo cambio secuencial manual de soltar cuando pasas a la siguiente marcha. Diré que el sonido es apasionante, no se parece a nada más en este segmento. Muchos coches tienen un sonido de escape más enfadado y loco. En este escuchas los turbos y todavía recuerdo eso con el coupé. El escape se siente, no sé, súper vivo, como si llegase un huracán. Poder apreciar lo increíble que es este interior es algo hermoso. Y para mí, es lo más destacado. La delicadeza con la que se han abordado todos los detalles. Nunca he estado en otro coche donde se hayan esmerado tanto con todo eso. Y ese es el Pagani Huayra Roadster. Es uno de los superdeportivos más asombrosos jamás fabricados, uno de los más finamente elaborados y es realmente especial poder pasar un día con uno y ver cómo podría ser un coche exótico si el dinero no fuera un problema y si cada detalle fuera excesivamente perfeccionado.
Realmente increíble, y ahora es el momento de darle al Wayra Roadster una puntuación. Comenzando con las categorías del fin de semana y el estilo, el Wayra es un coche impactante, pero no lo considero totalmente hermoso, obtiene un 9 de 10. En aceleración hace el 0 a 100 en 3 segundos y obtiene un 9 de 10. El manejo es muy agudo y obtiene un 10 de 10. El factor de diversión es el rey de la diversión y obtiene un 10 de 10. El factor cool está en la cima. Todos se giran para mirarlo, así que obtiene un 10 de 10. Con una puntuación final de 48 sobre 50, vamos con las diarias y las características, que tiene un buen equipo pero empieza a envejecer, así que recibe un 5 de 10. Para la comodidad le vamos a dar un 3 de 10. Para la calidad es interesante, pero me preocupa la confiabilidad. Pero está muy bien montado, así que le vamos a dar un 7 de 10. La practicidad es bajísima, recibe un 1 de 10. Y finalmente el valor, son tremendamente caros, pero también muy raros, seguramente aumentarán el valor. Es difícil poner un número, pero voy a intentarlo, le vamos a dar un 6 de 10, para una puntuación diaria final de 22 de 50, que sumándolo todo, es 70 sobre 100, lo que lo coloca aquí frente a otros superdeportivos de primer nivel. El Wayra es un coche asombroso, pero está envejeciendo y mostrando su edad. No se compara del todo con el LaFerrari o con el 918 en términos de rendimiento o tecnología, pero aún así es muy genial y cuida los detalles mejor que nadie.